Las opiniones de las personas hablan de su fe. Vamos a ver en este día un mensaje que habla de esto, de la fe diversa que puede haber en los corazones. Los espero en unos minutos. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí, en ti descansaré. Tu palabra será mi guía, mi fuerza y mi fe. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a
En el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo 1 y versículo 26, se nos dice que los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es en esa imagen donde recibimos todos la esencia espiritual. Es allí donde tenemos la imagen de Dios, en que somos seres espirituales. Y como seres espirituales, podemos nosotros entonces ejercer nuestra fe. Es allí, en esa configuración humana del espíritu, donde podemos hacer uso de la fe que Dios también nos ha dado. Por lo tanto, todos los hombres, toda la humanidad puede ejercer la fe. Todos los hombres tenemos la capacidad de tener fe, pero lo cierto es que no todos ejercen la fe de la misma manera. Tampoco hay uniformidad en el enfoque que cada uno puede darle a la fe. Así que la fe fue dada por Dios, es un don, es un regalo, es una capacidad, es una virtud que Dios puso en el alma humana para que podamos estar en comunión con Él. Esa es la razón por la cual Dios nos dio esta capacidad maravillosa del Espíritu y dentro del Espíritu esta capacidad más maravillosa que es la capacidad de la fe. Pero obviamente el pecado hizo estragos en los humanos. Por eso vamos a encontrar que aunque todos los hombres tienen fe, no todos la utilizan de la misma manera. No todos la focalizan en el mismo punto. Como que cada uno va eligiendo a lo largo de la vida qué hacer con su fe. Por eso hay un pasaje que vamos a estar considerando que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, donde vamos a ver personas que, de acuerdo a su opinión, vamos a encontrar dónde ponen su fe y cómo la administran de algún tipo de manera. En primer lugar, podemos ir al versículo 40 de Juan 7, que dice de la siguiente manera: Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Jesús había subido a la ciudad de Jerusalén, estaban en un festejo especial y él fue al templo. Y dentro del templo se da algún tipo de presentación que Jesús hace y frente a esa presentación hay una discusión teológica. Algunas personas suponían, por lo que habían visto de Jesús, que Jesús era un profeta. Los judíos esperaban no solo al Mesías, sino esperaban también la intervención de un profeta escatológico, de un profeta que vendría en los tiempos finales para acercar el juicio de Dios sobre esta humanidad pecadora y sobre los enemigos de Israel. Juan el Bautista fue considerado uno de esos profetas, pero luego, cuando se dieron cuenta que no era necesariamente ese profeta apocalíptico, sino que era otro profeta, aquel que iba a anunciar el camino del Mesías, se enfocaron en Cristo Jesús y pensaron que Él sería aquel profeta que habría de venir. Obviamente, esto puede considerarse un halago, que alguien lo considere un profeta, es un halago, pero cuando comparamos a la figura de Cristo con la figura de un profeta, vamos a encontrar una diferencia enorme. Las personas no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, más bien lo reconocían como profeta. Como Hijo de Dios, obviamente cumpliendo las Escrituras, Jesús debería haber nacido de una virgen. Pero como profeta no era necesaria esta condición, sino que Jesús hubiera provenido de una relación heterosexual, de un hombre con una mujer. Así que considerar a Jesús simplemente un profeta era bajarlo de su divinidad a la simple humanidad. Hay un problema en aquellas religiones
que son consideradas sectas porque han nacido de un sector, muchas de ellas, del cristianismo, pero que luego se han apartado, se han encerrado en doctrinas propias o han tergiversado la misma palabra de Dios. Por eso les cabe el término sectas, porque son sectores de fe o sectores religiosos que sostienen una idea y una creencia. Muchas de estas llamadas sectas van a considerar a Jesús no el Hijo de Dios, sino lo consideran como un profeta, como un buen hombre, como un moralista o simplemente como un mensajero celestial. Parecería que es un reconocimiento muy importante, pero tengamos en cuenta que aquí estamos hablando si Jesús es o no es el Hijo de Dios. En esto gira el cristianismo, en el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. No como un buen hombre, aunque fue un buen hombre. No como un profeta, aunque fue profeta. Jesús es fundamentalmente el Hijo de Dios y ese es el punto más importante de la fe del cristianismo. Los ignorantes de la divinidad de Jesús se hacen daño a sí mismos y dañan a aquellos que están a su alrededor escuchándoles. Los fariseos cuadraban perfectamente con esta idea de ser ignorantes de la verdad. Ellos, aparte de ser ignorantes de la verdad, tenían un añadido que era la maldad que estaba en sus corazones porque querían sacarlo a Jesús de en medio hasta pensar en matar a una persona. Imagínese usted entonces el grado de maldad que podía haber en sus corazones. Pero la gran pregunta es, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es simplemente un buen hombre, un profeta? ¿Otro de los tantos enviados de Dios? ¿O es Dios mismo encarnado? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es Dios? ¿Es Señor? ¿Es Salvador? Hoy Jesús se ofrece como abogado, al menos así lo presenta Juan en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 1, que tenemos abogado en el cielo, pero ese abogado, un día, cuando se termine el tiempo de ser abogado, se transformará en juez, como Pablo lo nombra en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, puedes elegir a Jesús como tu abogado, y si no lo eliges hoy como tu abogado, un día será tu juez. Por lo tanto, fíjense la opinión de estas personas. Era una fe ignorante, pero no son los únicos que están en escena. En la escena podemos encontrar en el versículo 41 y el versículo 42 del mismo capítulo 7 otra opinión diferente que me gustaría compartir con ustedes. Dice, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Era cierto esto que decían. El Mesías, según la profecía del libro de Miqueas en el capítulo 5 y versículo 2, dice que nace en la ciudad de Belén de Judá. Belén Efrata, pequeña entre todas las ciudades, de ti vendrá el Salvador. Es cierto lo que dice, pero también estas personas ignoraban lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 3, que Jesús iba a ser despreciado y desechado. De la misma manera que la ciudad de Nazaret, donde Jesús se cría, porque esa es la ciudad de crianza. Belén es la ciudad de nacimiento y Nazaret es la ciudad de crianza, donde Jesús adquiere la cultura galilea. Dice esta profecía del libro de Isaías que Nazaret iba a ser la ciudad despreciada. Y realmente entre los judíos era así, era una pequeña aldea, un villorio prácticamente, ignorado por la mayoría de los judíos. Y ellos se preguntaban, ¿acaso de Nazaret puede finalmente venir algo bueno? ¿Acaso de esa ciudad puede pasar algo importante? Usted ve,
hay muchos países que todos los días están en los noticieros y otros países que hace años que jamás hemos oído una noticia de ellos. Y uno se pregunta, ¿puede pasar algo importante en alguno de esos países? Este era el problema de las personas, era la opinión del incrédulo, que era una opinión parcial, porque tenían un conocimiento parcial. Entonces, cuando opinaban de manera incorrecta. Un anciano de nuestra familia solía decir algo cómico que yo se los comparto con ustedes. Él decía, si no sabes, no confundas. Y era un poco lo que esta gente hacía. No sabían y confundían a los demás. Porque aunque Jesús nació en Belén, era llamado el Nazareo porque él provenía de la ciudad de Nazaret, donde básicamente él desarrolló toda su vida, adquirió la cultura y de hecho la mayoría de sus discípulos, más exactamente 11 de ellos, eran galileos y de aquella misma región. Así que esta opinión, la opinión del incrédulo, genera o muestra de alguna manera un tipo de fe que sigue una tradición, una fe que sigue un pensamiento heredado, pero que no se ha interesado en el perfeccionamiento, en descubrir algo más. La palabra de Dios tiene muchas virtudes. Una de ellas es que uno encuentra un mensaje inicial, básico, vamos a llamarle superficial, que uno lo puede entender con una simple lectura. Pero uno puede comenzar a escarbar en el contenido de la palabra de Dios y comenzar a encontrar mensajes muy profundos, mensajes espirituales y mensajes que realmente pueden ayudar mucho a los hombres. Así que estos hombres no querían profundizar en la verdad. Ellos tenían la opinión del incrédulo. Sabían algo, pero estaban confundidos y confundían a los demás. ¿Cuántas personas hay que opinan sin saber y terminan finalmente negando la verdad? Yo conozco unos cuantos, me imagino que usted también debe conocer personas así. Son aquellos que hacen nudos, hacen controversias, generan problemáticas que después son muy difíciles de resolver. De alguna manera Pablo le hablaba a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 16, que dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Eran los que hacían estos hombres, que ponían en duda la persona del Señor Jesucristo a través de una parte del conocimiento bíblico, pero ignorando la otra parte que también era complementaria en el conocimiento de la verdad. Me imagino cuántos habrán perdido la oportunidad de seguir a Jesús por haber escuchado la opinión de estos incrédulos. Habrán dicho, no, él no es el Mesías. Si no nació en Belén, la profecía dice que él tenía que nacer en Belén. Si hubieran investigado, si hubieran indagado un poco nada más, de preguntarle directamente a Jesús o de ir a María y preguntarle, ¿dónde nació tu hijo? Ella les hubiera dicho, en Belén, en aquella época cuando fue el censo, donde cada uno tuvo que volver a la ciudad de sus antepasados. ¿Sabe? Dios desprecia la ignorancia, no desprecia a los ignorantes, porque todos éramos ignorantes antes de conocerle a Él. Sin embargo, Dios nos abrazó y nos recibió en su familia por medio de la fe. Pero sí puedo asegurarles que Dios desprecia la ignorancia y aquellos que quieren permanecer y que les gusta, que se encuentran cómodos en la ignorancia. La palabra, más exactamente en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y versículo 5, Dios dice por medio de este hombre que aquellos que tienen falta de sabiduría, pídanla a Dios porque Él la va a dar abundantemente. Y esta es una de las maneras de contrarrestar la ignorancia en el corazón humano. Pero hay una tercera opinión que habla también de la fe, de esta fe diversa que encontramos en los hombres. Están los que opinaban como creyentes.
Dice el versículo 41 en su primera parte, lo podemos ver allí, que decían, este es el Cristo. Lo aseguraban, este es el Cristo. Este título, Cristo, es un título que está dado en el idioma griego, porque Cristo, la palabra Cristo o Christos, proviene del griego. Tiene el equivalente en hebreo, que es la palabra Mesías, pero que tiene una traducción al castellano. Tanto Cristo como Mesías quiere decir el ungido. ¿Quién es un ungido? Es un elegido por Dios. Es alguien que Dios ha elegido para llevar redención a un mundo perdido y a un mundo caído como el nuestro. Quiere decir que reconocer a Jesús como el Cristo es reconocerlo como el Mesías, es reconocerlo como el ungido de Dios, es reconocer como el Salvador de este mundo, el único que puede dar una verdadera solución al problema del pecado de los hombres. Pensemos un poco. Estas personas que decían este es el Cristo, todavía no tenían toda la revelación acerca de esto. Jesús todavía no había muerto, ni siquiera había resucitado. Ese tal vez era el argumento más fuerte para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el ungido, que es el Cristo. Todavía Jesús no había muerto, no había resucitado, todavía faltaba bastante tiempo para verlo a Jesús, hacer más milagros, para indagar más un poco de Él. A ellos les faltaban muchos detalles acerca de Jesús, detalles que hoy nosotros los tenemos porque están escritos en los evangelios. Ellos no tenían el detalle de que Jesús nació virginalmente. Esto aparece escrito en el año 70 aproximadamente con el primero de los evangelios, que fue el Evangelio de Marcos, donde se revela esta historia, vamos a llamarle oculta hasta ese momento, acerca de Jesús. La sabía María, la sabía José, la sabían aquellos cercanos, pero no era Vox Populi, no lo sabía todo el mundo, porque la verdad, si María hubiera dicho que ella era virgen y que tuvo a Jesús de manera virginal, póngase una mano en el corazón y respóndase esta pregunta. ¿Alguien le hubiera creído? Tal vez si hubiera sido protagonista de aquella historia en aquel momento, usted mismo probablemente hubiera dudado de lo que María estaba diciendo. Así que esto se sabe mucho más adelante. Así que aquella gente no tenía todavía todos los datos que hoy tenemos. Sin embargo, ya creyeron que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Usted no tiene que tener un doctorado para creer que Jesús es el Mesías o el enviado de Dios para salvar a esta humanidad. La simple convicción del Espíritu Santo hará que usted pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios. No hace falta grandes estudios, ni hace falta que pasen muchos años para tener esta convicción. De hecho, esta es la primera convicción que tenemos que tener para poder convertirnos en discípulos de Jesús y transformarnos en Hijo de Dios. Esta era la opinión de aquellos que tenían una fe absoluta en Jesús. No lo ponían en duda, no se preguntaban dónde nació. Nació en Belén, nació en Nazaret, quién es su madre, nació virginal o tiene su padre. Ellos no se cuestionaban esto, simplemente creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús le dijo a Tomás, el incrédulo, uno de los apóstoles, en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted no vio, usted tiene mucha información de la Biblia, de la teología, pero tal vez usted nunca vio nada. Tal vez no vio un milagro, nunca lo vio a Jesús aparecerse tal vez físicamente o de manera visible ante usted. Tal vez usted nunca oyó la voz audible de Dios. Sin embargo, usted cree igual. Dice entonces la palabra que aquellos que no recibieron tantos detalles, pero que aún pueden creer, son bienaventurados, son 3 veces felices.
Así que considérese un bienaventurado si usted está en esta condición. Porque otra vez lo digo, para creer en Jesús no hace falta tener un doctorado en teología, ni haber ido a grandes seminarios, simplemente hay que tener un corazón sensible y una fe genuina en Dios. Así que hemos visto que todos los hombres tienen un tipo de fe, pero fíjese cómo la gente administra de distintas maneras su fe. Hemos visto algunos que basan su fe en la duda, por lo tanto terminan no creyendo en Jesús como el Hijo de Dios. Otros tienen una fe basada en la ignorancia. Estos son los que pueden creer cualquier cosa, sea verdad o sea mentira. No lo investigan, no lo indagan y no se preocupan. Son los ignorantes de las grandes verdades de Dios. Pero están, gracias a Dios, estas terceras personas, los creyentes, que también tienen su opinión. Ellos basan su fe en la verdad y Jesús es la verdad. Por eso tienen una fe genuina, porque creen que Jesús es el Salvador. Yo espero en este día que vos puedas creer que Jesús es el Salvador, que no te bases en la duda y que no seas un ignorante o un incrédulo, sino que puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él es el único que puede cambiar tu vida, puede darte una esperanza, puede tu vida realmente comenzar de vuelta cuando Dios, cuando la fe y cuando su palabra y cuando el Espíritu Santo vienen a tu corazón. Así que te deseo este tipo de fe y que puedas tener esta opinión de Jesús, porque hablamos de las diversas opiniones acerca de la gente, que puedas opinar que Jesús es el Hijo de Dios, porque simplemente sea una convicción en tu corazón. Quiero hacer una oración, cierra tus ojos, vamos a pedirle a Dios. Señor, te doy gracias, porque ahora sé que la convicción profunda de tu Espíritu Santo vendrá sobre los corazones, para mostrarles que vos no sos simplemente un profeta, un buen hombre, tú eres el Hijo de Dios, el único que puede dar verdadero cambio a la vida de las personas. Y pido, Dios, que esa convicción profunda se arraigue en los corazones. Tú eres Dios, eres Señor, eres creador del cielo y de la tierra, eres el dador de la fe y queremos agradarte con nuestra fe. Señor, gracias te damos por permitirnos creer, por habernos elegido, por darnos esta oportunidad de haber escuchado esta palabra para que la fe se arraigue en nuestro corazón y que podamos tener una opinión diferente. Señor, nosotros te elegimos a ti. Gracias te damos en este día por todas tus bendiciones. Amén y amén. Que Dios viva en tu corazón, que Jesús viva y more en tu vida, que el Espíritu Santo te llene con profundas convicciones. Dios te bendiga.